Hola amigos, bienvenidos a Factor Regional a través de las pantallas de Tech Televisión. Como siempre, con personalidades que hacen crecer día a día nuestro país en los diferentes ámbitos que ellos puedan realizar su arte. En esta ocasión nos encontramos con Jorge Holguín, un destacado director de cine enfocado en el mundo del terror. Muchas gracias por participar con nosotros, Jorge. De nada, gracias por la invitación. Sí. Bueno, en este programa siempre queremos hacer un recorrido por la vida de nuestros invitados. En este caso quisiera partir por tus orígenes, por tu infancia. ¿Dónde nace esta pasión por el cine? Pues yo creo que la infancia por el cine parte como cualquier persona que se enamora del cine desde niño, comienza a ver películas, los padres lo llevan a ver. Y en mi caso, mi papá me llevó a ver muchas películas de cine fantástico porque amaba el género y así fui de alguna manera comenzar a inventar juegos de hacer películas y eso no ha terminado nunca. O sea, como un niño representando el mundo que ve, termina haciendo juego y terminé haciendo película. ¿Alguna película que te haya marcado durante este proceso? Muchísimas. Yo creo que es difícil definir una película, pero sin duda yo creo que durante un proceso inicial, por ejemplo, de mi infancia, fueron muchas las películas que dieron en la televisión. La ironía que no fue el cine, sino fue la televisión la que influyó en mí, en el cine. Fueron ciclos que dan en tardes de cine, cine en su casa y cine de las noches, sobre todo donde yo veía películas escondidas en la noche y coincidió con una especie de ciclo que dieron o paquetes que compraron los canales de televisión de películas de terror de la Hammer Films, una productora británica de películas de terror, de películas B, pero de muy buen contenido y de alguna manera esas películas de alguna manera influyeron mucho en lo que yo hago ahora. ¿Y cuándo nace esta decisión de estudiar ya dirección de cine? No fue un proceso tan pensado, fue más emocional, más pasional. ¿Esto ya estaba en la mitad de la enseñanza media? O... No, ni siquiera. O sea, yo en mi enseñanza media pensar estudiar cine en Chile, yo estaba prácticamente saliendo de la dictadura, era una ilusión estudiar cine, era algo inalcanzable. Después comencé a estudiar periodismo y en los primeros años comenzaron a surgir las escuelas audiovisuales y las primeras escuelas de cine. Y ahí decidí dejar la carrera de periodismo y meterme a las escuelas audiovisuales, específicamente la Escuela de Cine de Arce, donde dije quiero estudiar cine, eso es lo que quiero hacer. ¿Y cómo fue este proceso? Fue un proceso muy bonito porque en la escuela conocí mucho del cine, de la historia del cine chileno también. Descubrí un cine que en la época de dictadura se escondía. Descubrí todos los procesos de los años 60, el cine chileno, cómo estaba creciendo. Y de alguna manera tuve la suerte de estar con cineastas que construyeron ese cine y fueron mis maestros y profesores, por lo cual... ¿Alguno que te haya marcado? Sí, fueron dos, en realidad fueron muchos profesores, pero sin duda si yo hablaría así de dos profesores, sin duda fue Pedro Chaskel, que es un gran documentalista chileno, esencial documentalista chileno y gran montajista también, editor de películas como Chacal de el Toro, y Elvio Soto, que sin duda fue maestro de muchos profesores y tiene una gran filmografía en el cine chileno. Yo de esos dos maestros, de alguna manera yo me formé. ¿Cómo fue el apoyo de tus padres o de tu familia en general mientras tú estudiabas esta carrera? Fue maravillosa, yo creo que fue una etapa muy hermosa de estudiar cine. Si bien al principio estaban un poco complicados que yo dejara una carrera más tradicional con periodismo para meterme a cine, que es una carrera que no tenía sentido para ellos, fue bastante complicado. Pero viendo el transcurso de la universidad se dieron cuenta de mi proceso. Yo comencé haciendo cortometrajes en la escuela, que comenzaron inmediatamente a entrar a festivales nacionales e internacionales y a ganar premios, y se dieron cuenta que de alguna manera estaba haciendo algo correcto. Ibas por el buen camino. Iba por un buen camino que estaba más encima, de alguna manera, alentado por estos profesores y por la escuela, por lo cual fue un proceso muy bonito que viví y me incentivó a seguir haciendo cine. Bueno, ya al final de tu carrera realizas tu primer largometraje, Ángel Negro. Quisiera saber, bueno, yo en lo personal pienso que una película para ti debe ser como un hijo, más que nada, en el proceso de creación, de dirigirla, después sacarla a la luz y mostrarla a las diferentes personas, a la audiencia. Sí, sin duda, yo creo que todas las películas son, para mí son un hijo, fue un proceso creativo complejo, de largo aliento. Y en el caso de Ángel Negro, claro, fue una película un poquito más apasionada, ¿no? Fue como, surgió de la escuela,
queríamos hacer, ya dejar el cortometraje, el formato, queríamos construir una historia, de pasar de cuento a contar una novela. O sea, Cuéntanos ese un poco proceso. acerca de esta película. Ángel Negro, bueno, Ángel Negro es una película de horror pura que cuenta la historia de una estudiante que abusada por sus compañeros y desaparece, y de años más tarde estos compañeros comienzan a morir y comienzan a tener la paranoia de este fantasma que vuelve del pasado para vengarse de un ajuste de cuentas. Entonces, esta historia fue filmada en un formato que es el 16 milímetros, ¿no? En celuloide, y después se amplió a 35 para la exhibición en sala. Entonces, y fue todo un fenómeno en su época porque marcó de alguna manera un género que no era, que no estaba establecido. El género del terror chileno, por decirlo Y en general, valga la redundancia, el género en sí. O sea, el género en sí no era tomado en serio. Por primera vez se hizo una película, se llevó a salas de cine y provocó un impacto interesante en términos de público, y internacionalmente se fue a muchos festivales, fue a más de 50 festivales, y tuvo una distribución internacional que en ese momento era poco convencional. Ok. Y bueno, por darte una idea, tú sabes que el cine chileno pasó por diferentes cambios. Hubo un crecimiento durante los años 60, digo, en el año 70 y posteriormente los 80, hubo un apagón cultural debido a la dictadura, y en los 90 comienza de nuevo este proceso de creación de cine con películas dedicadas a la dictadura, a la sexualidad de los chilenos, y ahora estamos llegando a una etapa donde se están tocando otros temas, tanto la adultez, la juventud. ¿Cómo es hacer cine de terror en Chile? Bueno, en cine en general es complejo. Hacer cine en Chile todavía sigue siendo un proceso creativo difícil. Sin embargo, se ha ido institucionalizando ciertos beneficios, ciertos aportes importantes para el desarrollo del cine, como son, a partir de las escuelas mismas, los fomentos del Estado, ¿no? Como el Fondo Audiovisual, Corfo, que han ayudado de alguna manera a desarrollar las películas, y también con agencias que también publicitan el cine chileno. Eso comenzó un proceso largo en estas décadas, después de la dictadura, comenzó a extenderse con buenos resultados. Ahora tenemos una proyección internacional muy importante, tenemos películas nominadas al Oscar, películas que ganan festivales internacionales grandes, películas que tienen distribución internacional y películas que son coproducción internacional. Entonces, de alguna manera, el cine chileno se ha expandido de muy buena manera. Ok, bueno, siguiendo en la línea de tus trabajos, quisiera irme de lleno a 2002, con Sangre Eterna. ¿Cómo fue este proceso? ¿Ya terminaste la universidad, ya llevabas un hijo de por medio? Sí. ¿Cómo fue este trabajo? Bueno, Sangre Eterna surgió por eso, después de un circuito de festivales internacionales que tuve la oportunidad de ir, surgió la oportunidad de construir una película un poco más grande, con beneficios ya del fondo, ¿no? Del fondo del Estado, y de alguna manera desarrollamos una película con un giro, ¿no? Que fue desarrollar efectos especiales donde todavía no existían. Entonces, ahí tuvimos que, de alguna manera, trabajar desde el cero y comenzar a armar una película que finalmente terminó siendo premiada en Estados Unidos, en Hollywood, por los maestros de los efectos especiales ganadores del Oscar, y de alguna manera tuvo una distribución también mucho más importante que Sangre Eterna. De hecho, fue considerada una de las 10 mejores películas de terror en Estados Unidos, donde se distribuyó. Entonces, de alguna manera, logramos dar un salto importante yo como artista y mi equipo detrás, que desarrolló una técnica que en ese momento no se había desarrollado. Esa película se filmó en 35 milímetros, y lo más espectacular de esa película fue que todos esos efectos especiales fueron hechos frente a cámara, no digitales. O sea, todos los efectos que están ahí se hizo frente a cámara. Entonces tiene un trabajo artesanal. ¿Cómo fue ese proceso creativo para hacer esa película? Porque igual hacer efectos especiales grabados es un proceso bastante complejo. Es mucho más difícil. De hecho, a medida que pasa el tiempo, para nosotros ya nos asombra lo que hicimos. Digamos, cómo fuimos tan locos de creer que podíamos lograrlo, y finalmente lo logramos. Fue un tema de intuitividad y pasión. Eso fue la mezcla que logró finalmente muchos de los efectos de la película. ¿Y qué significó para ti ser premiada esta película como una de las 10 mejores películas de terror de ese año? De alguna manera, yo creo que fue un reconocimiento al trabajo que se hizo, que sin duda fue notable, y también nosotros lo tomamos con bastante humildad, porque de alguna manera había una revolución tecnológica con el tema digital de los cines, y esta película rescataba la vieja escuela, que se llama, que es la escuela de los efectos físicos. Entonces, de alguna manera fuimos, lo que yo quise en Sangre Eterna fue homenajear esos efectos, esa manera... ¿Cine de RCB, por decirlo de alguna manera?
No, es una manera artesanal de construir cine que estaba muriendo en ese tiempo y nosotros fuimos, desde Latinoamérica rescatamos eso. Entonces fue un proceso muy bonito. Me alegro. Bueno, aquí hay un cambio. Tu tercera película se hace en el año 2009. Sí. Ya sería Solos. ¿Qué ocurrió en ese proceso de tiempo? ¿A qué te dedicaste? Bueno, sin duda comencé a hacer otra película, un proyecto muy grande que es Caleuche. Y entre medio del proyecto Caleuche también fui llamado a Hollywood, estuve un tiempo desarrollando proyectos. Y entre medio surgió la posibilidad de realizar una especie de adelanto, un tráiler de película para poder construir una película más grande. Eso fue a través de un productor que conocí, un productor norteamericano que estuvo involucrado en películas como El Juego del Miedo y la serie Dexter. Y desarrollamos un proyecto en conjunto que es hacer un tráiler, un avance de película sobre una visión apocalíptica y con un cambio, un twist que se llama en el lenguaje de nosotros, que era hacer películas con niños y zombies. Era una manera de romper el esquema. Y hicimos yo filmé, por primera vez tomaba cámaras digitales, solo trabajaba en celuloide, y filmamos en solo 7 días un avance. Lo envié a Estados Unidos y cuando este productor ve este avance dice, esta película está vendida. Filma 2 días más y esto lo vendemos. Y ese avance se terminó en un largometraje que se llama Solos, y fue comprada por el director de El Hombre Araña, Sam Raimi, y después distribuida mundialmente por Lionsgate, una de las compañías más importantes de cine en Estados Unidos, que tomó esta película, que para mi gusto sigue siendo un experimento y un corto alargado, que yo llamo, un corto que se alargó para cumplir las expectativas de distribución internacional y finalmente terminó como una película comercial norteamericana. ¿Cómo fue la recepción del público? Fue difícil porque aquí nosotros la estrenamos de manera muy, si bien tuvo un beneficio, aporte y se dio a salas de cine, no luchamos mucho por mostrar la película. Nosotros cumplimos una expectativa de solamente entregar la película al mercado norteamericano, y el mercado norteamericano evidentemente, de hecho se sigue vendiendo, esa película no ha parado de venderse, lo que para mí es una paradoja, porque para mi gusto no es una película, para mi gusto es un cortometraje que se alargó y se terminó siendo película. Pero sin embargo... marcó pauta, se podría decir. Marcó una pauta, marcó una tendencia. Yo no tenía idea del fenómeno zombie que iba a venir, y mi productor, en ese tiempo, el productor norteamericano Dave Brown, fue muy inteligente porque él sí veía lo que venía con este fenómeno de los zombies, y a los 2 años el fenómeno zombie era furor. De hecho, hasta hoy en día todavía sigue unos retazos del fenómeno, por lo cual él fue muy inteligente en pedirme eso. Pero sin embargo, para mí no es una película completa, es un cortometraje alargado. Bueno, tú nos mencionaste dentro de esta conversación de que tu gran ambición era ser el Caleuche. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso? Pero antes de que me respondas esta pregunta, quisiera saber, ¿tú cómo trabajas tus películas? ¿Tú creas los guiones? ¿Cómo se va moldeando tu idea de trabajo para realizar un trabajo, para realizar una película? Es un proceso muy complejo, pero sin embargo tuve la suerte de tener una co-guionista, que es Carolina García. Con Carolina estuvimos trabajando Sangre Eterna, Solos, y después Caleuche, y después la última película, Grito del Bosque. Ahí tuvimos una dualidad de trabajo, por lo cual yo iba construyendo una historia y Carolina construía el guión. Y hacíamos un proceso de investigación. Carolina es periodista, por lo cual ella comenzaba a hacer una investigación periodística y después, a través de esa investigación, nosotros construíamos el guión. Y ahí trabajamos Caleuche. O sea, Caleuche fue un proceso muy largo. ¿Cuántos años específicamente? Es mucho. Yo creo que Caleuche partió para mí a los 12 años. Desde que tenía 12 años, desde que descubrí la mitología chilota, mi sueño era hacer esa película. Comencé a escribir cuentos, a desarrollarla, y no fue hasta después de Sangre Eterna que comenzamos a postular los fondos y comenzamos a obtener beneficios para poder desarrollar el proyecto. De ahí Carolina viajó a Chiloé, desarrolló el proyecto y no fue hasta un salto, ¿no? Después del 2003 que ganamos el primer Corfo, después del 2006 que estuvimos el Fondo Audiovisual, recién el 2011 se le dio luz verde al proyecto cuando se involucró como coproductor Disney, y ahí logramos de alguna manera cerramos el ciclo, ¿no?, de desarrollar esta película y nos tiramos a estreno en el 2012. ¿Cómo fue este proceso de manera personal para ti? Porque involucró a diferentes personas, porque en un principio iba a actuar Nor Varela, sí. Después cambiaron con una actriz brasileña. O sea, Giselle Itiá, sí. Okay. Sí, fue un proceso largo y sin duda en los procesos largos creativos mucha gente sigue o queda atrás. Es un proceso doloroso. La creación es un proceso doloroso y una película de esta envergadura era compleja. No era una película
que se puede desarrollar solamente con los financiamientos en Chile. Es una película que costó cerca de 2 millones de dólares, por lo cual se tuvo que involucrar Disney, y para Disney era importante involucrar una actriz de carácter internacional para su mercado, por lo cual decidió no sacar, sino hacer un cambio ahí en el casting. Y claro, para mí eso fue un proceso doloroso, pero parte del proceso también, creativo, y por lo cual la película finalmente fue estrenada tanto en Chile como en Brasil en el 2012. Okay. Y cuéntanos un poco acerca de esta película y también, para terminar esto, ¿cumplió toda expectativa del Caleuche? Porque igual fue un proyecto bastante ambicioso, me está mencionando desde los 12 años. Sí. No sé. Sí, sin duda que sí. Caleuche es una película que no se hubiera podido hacer sin esa combinación. Es una película muy difícil, compleja técnicamente. Es una película que cuenta la historia de una bióloga marina que vive en Estados Unidos, que descubre que tiene una enfermedad terminal y antes de morir decide a ver la casa de sus ancestros, el lugar donde vivieron sus ancestros, que era en Chiloé. Al viajar ahí se da cuenta que sus ancestros tenían un pacto no saldado con el Caleuche, y ella se comienza a involucrar y va descubriendo, mientras avanza su enfermedad, va descubriendo que existen los mitos y son reales en la isla. Entonces es un proceso muy bonito de muerte, de aceptación de la muerte. Ese es finalmente el relato, y la muerte va hacia el origen. Entonces es un relato muy hermoso, metafórico, en una locación asombrosa que es Chiloé, con escenas muy complejas, como que nunca se ha hecho en el cine chileno, con mucha técnica, con efectos especiales realmente grandes, y sin duda es una película que a mí me tiene muy contento de poder haberla cerrado. Una película muy difícil que prácticamente nadie la financiaría, solamente Disney al involucrarse pudo financiar parte importante de esa película. Y bueno, tú mismo nos mencionas que solamente un mercado internacional podría arriesgarse a hacer una película de tal envergadura. Entonces, te pregunto, ¿tú crees que el cine chileno está preparado para películas de ese tipo? ¿Qué es lo que nos falta? Sin duda. ¿La audiencia está poco comprometida? Sin duda. ¿O los productores? Una cosa es que hablar de la producción, otra de la distribución y otra del mercado chileno. Sin duda, el nivel de producción chilena es notable. O sea, no hay cabe duda que, por ejemplo, Pablo Larraín hace serie para HBO, películas que están nominadas al Oscar, ganan Berlín, tenemos cineastas importantes con nombre, marca internacional. A nivel de producción nosotros estamos muy bien. Lo más complejo es la distribución. En términos de distribución yo creo que ahí está el tope, donde es complejo, porque se discute un poco de hacia qué público llegar, cómo llegar a públicos masivos, público específico, y es un tema que es bastante complejo. Y eso tiene que ver también con los mercados. Sin duda Chile no es un gran mercado de cine, por lo cual hay que pensar bien qué es lo que se pretende con el cine. En mi caso, yo estoy cómodo con el cine que realizo, porque tengo, de alguna manera mi cine se logra distribuir internacionalmente, entonces tengo esa oportunidad que es un segundo espectador. ¿Y qué es lo que nos falta a nosotros? ¿Mayor compromiso con el No arte? lo sé, no tiene que ver con los espectadores, yo creo que tiene que ver, porque siempre se le echa la culpa al espectador, yo creo que tiene que ver más con el tema de distribución, de cómo se están distribuyendo y marketeando las películas chilenas. Bueno, hoy día, este año, el 2015, vas a presentar tu último proyecto, Sí. Gritos del Bosque, que esta película fue grabada íntegramente en tercera dimensión. Sí. ¿Cómo fue este proceso? Fue un proceso también largo. La película comenzó en el 2000, prácticamente el 2011, comenzamos a desarrollar el proyecto, paralelamente como iba avanzando Caleuche, y finalmente construimos una película a base de la cosmovisión mapuche, un guión enteramente escrito por Carolina García, que lo presentó después de haber hecho una investigación. Decidí tomar el proyecto, producirlo, obtuvimos el fondo audiovisual, lo que nos dio el puntapié inicial para ya comenzar a hacer la película. Y una película que narra la historia de dos hermanas de origen mapuche que trabajan como guía en la zona, en la región de Arauco, donde llevan a un geólogo norteamericano que es contratado por una empresa, una multinacional nacional chilena, que quieren construir una represa. Y al meterse en los bosques pasan por un bosque nativo donde están los Nequem, ¿no? Los espíritus del bosque que despiertan y no quieren que construyan nada. Entonces es una película que tiene que ver con contingencia, pero también es una película que está basada en una estética que tiene que ver con la cosmovisión mapuche. ¿Estás contento con este trabajo? Feliz. La película la lanzamos en Cannes el año pasado, tuvo muy buen recibimiento.
Estuvimos después en Los Ángeles, Estados Unidos, en un festival que se llama el Guadalajara en LA, donde recibimos 2 premios, Work in Progress. Después nos fuimos a Puerto Rico, de Puerto Rico nos fuimos a Mar del Plata, en el Festival de Cine de Mar del Plata, donde recibió elogios de la crítica. Entonces ahora, después, incluso hace poco, en verano, mostramos al aire libre y llamamos una pantalla 3D, donde llegaron más de 3.500 personas, realmente impactante, en la zona donde se filmó, mayormente la película, en la zona de Cañete. Y yo estoy ansioso ahora de que ya el público en las salas convencionales, las salas comerciales, ya comience a disfrutar de la película. Así que en este segundo semestre está programado su estreno y en los 2 formatos, en un formato nuevo que es el 3D y el formato 2D. ¿Y ahora qué es lo que se viene para ti? Bueno, ¿Puede terminar todo este proceso de distribución, de presentar esta película? Sí, ahora viene el proceso de distribución, la película se está comercializando internacionalmente, estamos cerrando las ventas internacionales, hay mucho interés. Y ahora, sin duda, lo que quiero ver cómo funciona con el público chileno, si cumple la expectativa o no. Y evidentemente ya pensando en 2 proyectos, tengo un proyecto, una serie de animación para niños que sale en el segundo semestre al aire, que se llama Cuenta la Leyenda, que es un proyecto que ganó el Consejo Nacional de Televisión. ¿También está relacionado con la mitología mapuche? No más que mapuche, con toda la mitología chilena. Son 13 capítulos que narran mitología de norte a sur. Cada capítulo es una mitología o leyenda chilena, que está presentada a los niños como un cuento de horror. Es para niños, entonces estoy fascinado porque también es un formato nuevo, muy lúdico. Hijos? No tengo hijos. Entonces es un formato nuevo que está hecho en animación, que me permitió expresarme más artísticamente, por lo cual es un proyecto muy bonito. Y estoy desarrollando un proyecto que me tiene también, que me ha tenido muchos años trabajando, que es el caso Alto Hospicio, el caso de las violaciones y muerte de las niñas en la zona de Tarapacá, en Alto Hospicio, que es un caso que no tiene que ver con el cine fantástico, sino de lleno de horror, un horror social y real y una contingencia que nos marcó a todos los chilenos. ¿Es la primera vez que te enfrentas a algo ya más cercano a la realidad, por decirlo de una manera? Sí, es algo que venía trabajando en los cortos. Lo divertido, la paradoja es que mis cortos no tienen que ver nada con cine fantástico. Todos los cortos tienen que ver con contingencia y crudeza real. El Río Jesús, un corto carcelario, Alan Coa, el Honor llamado José también tiene que ver con temas de contingencia. Una nueva Claudia también. Eran los cortos que fui premiado, partí con género fantástico y ahora retomo la estructura temática de esos cortos en Alto Hospicio, donde muestro ya. Yo fui formado por documentalista, eso es lo más divertido. Pedro Chaskel, un gran documentalista, y de alguna manera retomo tomo una historia real yo creo que representa un poco la violencia y el horror de que fuimos todos, todos involucrados como sociedad, y muestra un poquito el aspecto más oscuro de nosotros como sociedad, una sociedad un poquito machista, misógina y clasista, donde se ve representada en una película que para mí es una película de horror, sin duda, siendo más realista, sin monstruos, sin nada, es una película mucho más cruda y más violenta que cualquiera de las películas que he hecho. Me alegro y espero que resulte muy bien tu proyecto. Okay. Yo creo, bueno, para ir finalizando, te ofrecemos esta cámara para que tú puedas enviar un mensaje a las personas que nos están viendo, para que puedas promocionar tu película Gritos del Bosque. Ok. Bueno, los invito a todos hace un semestre a ver Gritos del Bosque, la primera película chilena de 3D, que fue filmada en la región de Arauco, una película que habla sobre la cosmovisión mapuche, pero sobre todo es un thriller que habla de la contingencia y de alguna manera habla un aspecto que tiene que ver con el choque de 2 mundos, ¿no? El progreso versus naturaleza. Bien, agradecemos tu tiempo, Jorge, y además agradecemos tu confianza por estar aquí y por abrirnos las puertas de tu vida. Así también agradecemos a la Universidad de la Frontera por facilitarnos el auditorium de la Facultad de Medicina, y así también a ustedes por ver esta entrevista y por compartir su tiempo con nosotros. Yo por mi parte me despido. Esto ha sido Factor Regional, a través de las pantallas de TEC Televisión. Muchas gracias. Chau, chau.